Buenas tardes. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo número 2, versículo 3. Estamos con la serie, repito, Conociendo a Dios, y vamos a ver un atributo muy extraordinario de parte de Dios. Ya está ahí, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Hello. ¿Listos? Entonces, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Dice así: No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu preciosa presencia, Señor. Qué privilegio, qué deleite, Señor, es estar en tu presencia. Bendecimos tu nombre ahí, Señor, y de ahí mismo recibimos el refrigerio para nuestra alma, Señor. Y en esta hora queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu boca tu palabra, Señor. Queremos aprender a conocerte más. Enséñanos, háblanos en esta hora, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Las escrituras que acabamos de nosotros de leer aquí son escrituras que se encuentran precisamente en el libro de Samuel. Y estas escrituras forman parte de una oración de una madre llamada Ana. ¿Quién es Ana? Ana es una mujer de la Biblia que es mamá de Samuel. Y ella, en una oración a Dios, clamándole a Él porque ella era estéril, no podía tener hijos, le clama a Dios y Dios le contesta su petición, y Ana eleva una oración a Dios. Y dentro de esa oración, ella nos deja ver entre estos versos uno de los atributos de Dios más extraordinarios. Y ese es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Y ella dijo entonces que el Señor Dios es Dios de todo, ¿qué? Conocimiento. ¿De qué, mi hermano? De todo conocimiento, ¿sí? Y el conocer a Dios en este atributo a usted y a mí nos va a ayudar no solamente a descansar, no solamente a confiar en Él cada día más, sino también nos va a ayudar a no afanarnos, a no preocuparnos por las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Y también nos va a ayudar a no tratar de ayudarle a Dios. Muchas veces nos desesperamos, es que el Señor se está tardando, es que Él no sabe cómo estoy, y tratamos de extender la mano y de ayudarle a Dios, y eso no está permitido, porque Dios es el que determina, y Él es soberano, eso ya lo vimos. Pero el saber que mi vida está en el conocimiento de Dios, a mí me ayuda a descansar, me ayuda a tener paz, y me ayuda precisamente a no meter mi mano para ayudarle a Dios. Entonces, sabiendo que Dios es omnisciente y que Él todo lo sabe, eso me debe de motivar a mí a reconocer a Dios en ese atributo. Conocer su grandeza, su poder y su conocimiento, su entendimiento. Nosotros como humanos, por ejemplo, hemos sido creados con mucha limitante. Somos finitos. Hemos sido creados con una mentalidad muy limitada, bastante limitada. ¿Sí? Y nosotros desconocemos mucho acerca de todo lo que nos rodea. Hay muchas cosas que ignoramos. Incluso nosotros mismos no hemos sido capaces de conocernos. Y resulta que llegas a los 30 años, a los 40, y dices tú, yo no sabía que tenía esas capacidades, por ejemplo. O dices tú, yo no sabía que reaccionaba de esa forma. Y nosotros no podemos llegar a entendernos, ni aún en 80 o 100 años de edad que tengamos. Nuestro conocimiento entonces es limitado, ¿sí? Puede haber personas también, por ejemplo, que nunca conocieron ningún otro lugar más que su ciudad de origen. Y nunca salieron del pueblo donde nacieron, de la ciudad donde nacieron, y desconocen todo el mundo exterior.
Entonces, nos damos cuenta que el conocimiento que nosotros tenemos es limitado. Sin embargo, hoy la ciencia nos ha de alguna manera mostrado, revelado las cosas que hay en el mundo, incluso en el espacio, ¿sí? Y hoy nos muestran, por ejemplo, pues lugares recónditos de la Tierra, y nos muestran aquellas cascadas que están allá en Iguazú. Y dices, wow, qué tremendo, yo no sabía que estaban estas cascadas. O los desiertos del Sahara, ¿no? Que dices tú, wow, qué tremenda creación de Dios. Y la ciencia nos enseña a través de videos y fotografías las cosas que tú y yo desconocemos, ¿sí? Y nosotros también podemos conocer a través de la ciencia los animales, que en algunos de ellos son animales bien raros, ¿no? Unos colores así medios estrafalarios, criaturas que dices tú, ay, jole, ¿y esto de dónde salió, no? Sobre todo en el reino animal, en los océanos, que hay criaturas que dices tú, wow, qué tremendo, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Entonces, con estas cosas, lo que le quiero comentar es que nuestro conocimiento está totalmente limitado. Sin embargo, la ciencia dice, pues hemos hecho descubrimientos, y se jacta el hombre de lo que ha descubierto, ¿sí o no? Se jactan diciendo, hemos descubierto esto, qué bueno. Pero déjeme decirle que todo ese conocimiento que se tiene hasta hoy, todavía quedan unos cuantos miles de cosas por conocer. O sea, todavía queda bastante camino por conocer. Entonces el hombre se jacta de ese conocimiento, ¿no? Entonces nosotros con los años vamos aprendiendo a conocer. Por ejemplo, un niño de, no sé, 1 año de vida, pues él está despertando el mundo. Aquí hay varios padres que tienen niños, bebés, y ellos van despertando a esa vida, y ellos van acumulando conocimiento a través de los años. Primero les enseñas a hablar, y luego les enseñas a caminar, y después ellos van aprendiendo cosas nuevas a través de toda la vida, ¿sí? Entonces vemos que el conocimiento que tenemos nosotros como humanos es limitado, y lo vamos aprendiendo a través de los años. En cambio, no es así con Dios. O sea, no es así con Dios, sino que el conocimiento que Dios tiene es totalmente ilimitado. O sea, no tiene límite, porque Dios es omnisciente. Y simplemente, mi hermano, Dios lo sabe todo. A Él nadie le enseña, nadie le aconseja. Ni siquiera Dios aprendió las cosas. Él es el creador de todas las cosas, porque Él es Dios, y por esa razón a Él le hace un ser superior, y uno de sus atributos es la omnisciencia. Pero bien, vamos a profundizar más acerca de esto. ¿Qué se entiende por omnisciencia? Por omnisciente. ¿Qué es esto? ¿Qué implicaciones tiene que Dios sea omnisciente? Bien, le voy a dar la definición. Omnisciente viene de 2 palabras griegas que significa, mire usted, ovni, y la otra es ciencia. ¿Qué es ovni? Todo. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Entonces la raíz griega de esta palabra significa todo conocimiento, ¿sí? Ahora bien, esa es la definición. Segunda pregunta, ¿qué implicaciones tiene que Dios sea omnisciente? ¿Qué incluye que Dios sea omnisciente? Fíjese usted, escuche. Que Dios es omnisciente incluye que Dios conoce todo lo real y conoce todo lo posible. Todo lo real y todo lo posible. Dios conoce todos los acontecimientos en el universo. La galaxia, mis hermanos, todo el universo está conformado por miles y miles de galaxias. Dios sabe cuándo nace una estrella, cuando explota otra estrella, cuando se abre un agujero negro. Dios conoce cada uno de los asteroides que van viajando a través del espacio. Dios conoce perfectamente todo lo que pasa en el universo. También implica que Dios tiene el conocimiento exhaustivo, pleno y total de toda la creación. De toda la creación. Y también Dios tiene el conocimiento completo, pleno y exhaustivo de lo que es el ser humano. Y también Dios conoce el pasado,
el presente y el futuro de todas las cosas, antes de que fueran creadas. Y Dios conoce todo a la perfección en detalle, y fíjate bien, de manera instantánea. Ya. Dios lo sabe todo en un solo instante. Él no necesita escarbar, investigar, ni indagar, ni preguntar nada. Dios lo sabe en ese mismo momento. ¿No te maravilla eso, mi hermano? Que tenemos un Dios de esa magnitud. Está increíble, hermanos. Que Dios tenga este atributo que solamente Él posee, su omnisciencia. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de desarrollar en esos minutos que nos quedan, dentro de la omnisciencia de Dios, 3 áreas donde se ejerce esa omnisciencia de Dios. Y la primera es que Dios es omnisciente en su creación. Número 2, que Dios es omnisciente en nuestro corazón. Y número 3, que Dios es omnisciente en nuestro caminar, en nuestra vida. Vamos entonces a ver la primera, que es la omnisciencia de Dios en su creación. Esto es, en todo lo que existe. Y para esto vamos a tomar el Salmo 147, versículo 4, si me acompaña por favor ahí. Salmo 147, versículo 4. Esa es una muestra de lo que es Dios. ¿Ya lo tiene? Dice ahí, Él, o sea Dios, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas, ¿qué hace Dios? Llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Yo no sé si tú te das cuenta de la magnitud de Dios. Dice la palabra aquí en este versículo que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. ¿Sabes tú cuántas estrellas hay en el universo? ¿Te das una idea? ¿Alguien puede decir un número? Dicen los astrónomos, que son los que se encargan de estudiar esto, que más o menos en el universo existen 1 billón de billones de estrellas. O sea, 1 billón de billones de estrellas. ¿Cuánto es esto? Mire, váyame siguiendo con su mente. 1 millón, 10 millones, 100 millones, 999 millones, 1,000 millones, 100,000 millones, 500,000 millones, 999,000 millones. La siguiente cantidad es 1 billón. ¿Cuánto fue? Mucho, diga. Pues, es una cantidad que nuestra mente no puede calcular. Muchos se quedaron en los 100,000. ¿Cuánto es 1 billón? ¿Te das cuenta de esto? Pues eso multiplícalo por otro billón. Y eso, más o menos, son la cantidad de estrellas que hay en el universo. Pues así es nuestro Dios, mis hermanos. Dios conoce todo esto sin ningún problema. A Dios no le representa esto ningún esfuerzo. Él sabe y las cuenta y las llama por su nombre a cada una de ellas. ¡Qué maravilloso! Y esto me habla de que Dios tiene un detalle exacto y perfecto de toda su creación. ¿Por qué? Porque Él las hizo. Él creó las estrellas, Él hizo el universo, Él hizo todas las cosas que existen, dice Apocalipsis. ¿Sí? Y para nosotros, tal vez cuando vemos esto decimos, bueno, sí, pues pues está bien las estrellas del universo y qué bueno. Pero fíjate bien que al ser humano nos maravilla observar los descubrimientos que hace el hombre a través de la ciencia. Y cuando la ciencia saca algo, pues nos quedamos así como que, wow, ¿no? O sea, qué increíble descubrimiento, ¿no? Y vemos todo lo que hay.
Y Dios, mis hermanos, tiene tal conocimiento de todas las cosas que aún las aves que vuelan en los cielos, Él tiene el total control de todas ellas. ¿De dónde salió el tucán este? ¿A dónde va volando? ¿Va a tal árbol? Esta garza se va a mover para acá. Él sabe todo el movimiento de las aves del cielo. El ser humano se ha encargado de construir redes de tráfico aéreo, pues para que los aviones no choquen, por ejemplo, en el aire. Dice, este avión debe de viajar a tantos miles de pies para que no choque. Este avión viene de Londres, va a Nueva York y se hace un sistema muy bastante elaborado de sistemas aéreos. Déjame decirte que Dios es el controlador aéreo de todas las aves. Él sabe dónde está cada una y dice la Biblia que no cae una si Él no sabe. Cae un pichón ahorita, ¡pum! El Dios ya sabía que ese pichón ya cayó. A los que les gusta cazar, ¡pah!, y los matan ahí, Dios sabe y tiene el control de todas las aves del cielo. Nomás para que te des una idea de las cosas que Dios conoce, mis hermanos. Dios es inmenso, es grande. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Así es nuestro Dios. Él es omnisciente, mis hermanos, ¿sí? Y Pablo, ante tal atributo de Dios, dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 33, yo se lo leo, él dijo lo siguiente: oh profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios, o sea, del conocimiento. Dice Pablo, cuán insondables son sus juicios, no, o sea, son inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¡Wow! O sea, Pablo quedó maravillado ante tal entendimiento de Dios y escribe esto, ¿sí? Entonces Dios tiene el conocimiento de todas las cosas que hay en su creación. Segundo elemento, Dios entonces no solamente es omnisciente en su creación, sino que también Dios es omnisciente en el corazón del hombre, ¿sí? Vamos a ver esto en Salmo 33, versículo 13, ¿sí? Y vamos a ver aquí que Dios conoce íntimamente la espiritualidad del corazón humano. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Salmo 33, versículo 13. Dice así: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. ¿Qué tenemos aquí? Dice aquí la Biblia que Dios está en los cielos y desde los cielos Él está viendo. Esta palabra ver significa observar con mucho cuidado y con sumo detalle algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un acuario, pues vemos ahí los peces y nos acercamos y qué bonito está. Eso es una manera de observar con cuidado. Y Dios de esa manera está observando la vida de cada uno de nosotros. Y Él lo sabe perfectamente. Dios no se cansa, a Dios no le da sueño, a Dios le deleita estar viendo todo lo que hacemos tú y yo cada día, porque Él lo sabe, ¿sí? Y esto debe ser algo que debemos de considerar, mis hermanos, que Dios nos conoce y nos está observando. ¿Cuántos saben que Dios nos observa? Todos los días Él nos observa lo que estamos haciendo, ¿sí? Y algunos dirán, oirán, pero también el hombre observa al hombre. Hace aproximadamente, unos 15, 20 años, salió un proyecto llamado Big Brother. Empezó aquí en Estados Unidos, un programa televisivo donde se agarraban a ciertas personas y los exhibían públicamente lo que hacían en sus vidas. Pero déjame decirte que este programa televisivo no era un concurso, no era a ver quién ganaba el premio, no. Lo que este programa perseguía, y su objetivo era bien claro, era mostrarle al mundo que
en los últimos, conforme avanzaran los años, tu vida y la mía iban a ser observadas todos los días. Y esto es una verdad, mis hermanos. Hoy en día nuestras vidas están siendo observadas por el mismo hombre, ¿sí? Ellos saben todas las páginas de internet que tú visitas. Ellos saben en qué gastas tu dinero, cuánto tienes en el banco. No es tu cuenta personal, para decirte no, es tu cuenta personal. Ellos saben cuánto tienes, cuánto gastas, a dónde vas. Ellos saben todo lo que compras. Ellos saben y vigilan tu vida. Y más aún, aquellas personas que tienen por ahí cuentas de Facebook, todavía ventilan más sus vidas íntimas y personales. Ay, compré esto, compré aquello, y lo único que estás dando es alimento a los demás para que conozcan de tu vida personal. Y luego en México se quejan de que los secuestran, que los matan, que los asaltan, si tú mismo estás brindando esta información. Entonces, vemos que el ser humano actualmente es observado. Sí, es observado. Y recuerdo que hace como un mes más o menos aproximadamente, en el YouTube vi un comercial que sacaron en Europa llamado El Mentalista. Este mentalista se sentaba en una silla, acá en una tienda blanca, y invitaban a la gente a ingresar a esa carpa y le decían, mira, este te va a adivinar todo. Ay, sí, éntrale. Y bueno, a ver, y se sentaba. Y el lugar estaba rodeado de puras cortinas blancas. Entonces el mentalista estaba ahí y decía, veo una casa grande con alberca atrás. Oh, esa es mi casa. Tú tienes una Kiura gris. Ay, sí, yo lo tengo. Tus mejores amigas se llaman Erika, Ana y Fabiola. Ay, sí. Y ahorita estás vendiendo una moto. Sí, sí. En ese momento se caen las cortinas y todo un equipo de computadoras estaban investigando la vida de esta persona. Nada más les bastó decir, ¿cómo te llamas? La moto apareció en el Craigslist, ¿verdad? Se vende moto con las fotos ahí. Tus amigas aparecieron en el Facebook. Tu carro lo publicaste cuando lo compraste. Todo estaba allí. Entonces, mis hermanos, tengan mucho cuidado. Eso es un comercial. Pero escuche. Aún a pesar de que el hombre haya alcanzado, cierta información y nos observen, nunca van a poder observar el corazón. Jamás. Eso nadie lo va a poder indagar, sino solamente Dios. ¿Sí? Solamente Dios. Y Dios, mis hermanos, que conoce lo íntimo de tu corazón, sabe tu sinceridad. Sabe cuál es la razón por la cual estás aquí. Sabe de tu hipocresía, porque también en la iglesia hay hipocresía, si usted no sabía. Mira, se arrimó. Hay hipocresía y Dios la sabe. Dios sabe tus mentiras, quechas, blancas, negras, azules, como quieras llamarle. Son mentiras y Dios las sabe. Dios sabe cuando tienes un corazón generoso y das con generosidad. Aquí está mi hermano, Dios me puso en mi corazón bendecirte. Y ese dar con generosidad, Dios lo ve en esa sinceridad. Y Dios sabe el amor que tú y yo tenemos para con Él. Muchas veces cantamos, ¿verdad? Señor, yo te amo, eres digno, eres santo. ¿Cuánto de eso que cantamos es verdad? Y nadie dijo nada. ¿Cuánto de lo que cantamos, de lo que decimos es verdad en nuestro corazón, en nuestra vida? Pues déjame decirte que Dios sabe la sinceridad de lo que tú eres y de lo que tú haces. Por ejemplo, a Jonás le preguntó, Jonás, lo vimos el jueves, ¿no? Jonás, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás emberrinchado, Jonás? Hey, ¿qué onda, Jonás? Dios sabía lo que había en el corazón de Jonás. Dios sabía cuando Sara se burló. De aquí a un año tú vas a tener un bebé. ¿Por qué te reíste, Sara? No, yo me reí. Claro que te reíste. Dios sabía lo que Sara estaba haciendo en su tienda. Dios sabía la actitud de Caín. Y cuando Dios confronta a Caín y dice, Caín, ¿por qué tienes esa cara?
cambia esa cara, Caín. Estás amargado, estás lleno de odio, cambia eso. ¿Por qué? Porque Dios sabía el corazón de Caín. Dios también sabía lo que estaba sucediendo en aquella tienda cuando María y Aarón estaban murmurando acerca de Moisés. Y Dios estaba ahí. No, ¿qué te fijaste a Moisés? No, que se le baje. No. ¿Qué están hablando ustedes? Y ¡pum!, que les cae la lepra. Porque Dios sabe todas las cosas. Y aún más profundo, mis hermanos, Dios conoce lo que ven tus ojos. Dios conoce lo que piensas de los demás. Dios conoce lo que escuchas, lo que tocan tus manos. Dios conoce tus deseos carnales. Esas cosas que te atraen de repente. Dios conoce también tus anhelos, tus proyectos a futuro. Tengo ganas de comprar una casa, tengo ganas de poner un negocio. Dios sabe que tienes ese deseo en tu corazón. Dios lo sabe muy bien. Pero también, mis hermanos, Dios conoce las cosas más profundas y secretas que hay en tu corazón, que algunos piensan que nadie sabe. Eso se llaman los pecados ocultos. Eso que albergas ahí, eso que ahí está, que solamente tú sabes cuando nadie te ve, cuando estás con tus compañeros, cuando no hay cristianos a tu alrededor. Dios sabe tus pecados y los míos secretos. Y fíjese usted bien lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, que habla precisamente de esto. Esto está tremendo, mis hermanos. Dice Hebreos 4, versículo 13. Y no hay, diga conmigo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay. Antes bien, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este versículo, mis hermanos, debe de simbrarnos en lo más profundo de nuestro corazón. El saber que Dios conoce íntimamente nuestros pensamientos y nuestros pecados ocultos, que el día de mañana vamos a tener que dar cuenta de cada uno de ellos. Por eso, mis hermanos, personas que nos visitan el día de hoy, y los que nos escuchan a través de este audio, llegará el día en que rendiremos cuentas a Dios. Llegará el día en que nos presentemos delante de aquel que no puede ser burlado, que no toma por inocente al que es culpable, que no admite cohecho. Señor, te doy una lana. No, tu dinero no sirve. Eres culpable y no me vas a comprar, dice Dios. Ante Él nos vamos a poner, dice la Biblia, a cuentas. ¿Sí? Y vamos a estar ante aquel que es santo, que es justo, que es fiel, que es verdadero. Y Él, que es el juez justo y verdadero, entregará a cada uno según sus obras. Por tal razón, mis hermanos, por esta razón, en la omnisciencia de Dios de nuestro corazón, nuestra vida debe de caminar a la luz de su palabra. Mi vida y la tuya deben de caminar a la luz de su juicio, a la luz de su omnisciencia, saber que Él sabe todo acerca de mí. Así debe caminar mi vida. Jesús, mis hermanos, conoce tus adulterios, no solamente físicos, sino en el corazón. Digo Jesús, porque yo os digo, ustedes habrán escuchado que el que adultera, ¿sí?, es pecado.
Pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya adulteró. Dios conoce los adulterios del corazón. ¿Sí? Dios conoce los pensamientos que se anidan en nuestra mente. Aún lo que soñamos, mis hermanos. Muchas veces tenemos sueños indeseables, ¿no es cierto? Soñamos cada cosa que es, ¿qué es esto? Miren, a veces cuando me ha pasado a mí sí me aflige. Y me levanto y Señor, ¿por qué soñé esto? No lo entiendo. Pero ¿sabes qué, Señor? Tú que conoces mis pensamientos, mis sueños, te pido perdón. Aunque fue involuntario, pero te pido perdón. Límpiame, limpia mi mente. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, mis hermanos. Nada escapa de su conocimiento, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia pecaminosa siempre nos va a llevar a guardar las cosas, a esconder nuestros secretos y pensamos que nadie lo sabe. Por ejemplo, cuando un niño hace una travesura y rompe la ventana, ¿te lo dirá? Papi, te estaba esperando porque quería decirte que rompí la ventana. ¿Eso hace un niño? No. ¿Qué hace? Lo oculta. Desde niños nacemos con esa tendencia a ocultar nuestras cosas, nuestros pecados. Y eso, mis hermanos, debe de producirnos temor en el corazón. ¿Por qué? Déjame decirte que si tú pecas de manera así constante y deliberada y no sientes nada, no tienes sensibilidad, déjame decirte que es muy probable que tú no tengas temor de Dios. ¿Por qué? Porque el que no tiene temor de Dios, el que no considera a Dios en su omnisciencia, hablando de ese atributo, va a seguir pecando, va a seguir haciendo lo mismo. Pues, sí, Dios es omnisciente, pues lo predicó Irán, está bien, pues, no hay problema, pero pues yo sigo pecando. Entonces no hay temor de Dios en el corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? No es posible. Entonces, nuestra tendencia siempre será esconder las cosas. Y aunque no lo sepa tu esposa, aunque no lo sepan tus hijos, y aún tus familiares no lo sepan, solo tú, déjame decirte que el que lo sabe es a quien daremos cuenta. Y ese es Dios. A Él le vamos a dar cuentas, ¿sí? Porque a nosotros nos pudiera parecer que Dios es invisible. Dios no lo vemos, no está aquí de manera visible. Y bueno, dicen algunos, bueno, aprovecho para entonces hacer pecados. Al cabo, mañana me arrepiento. Pues aunque Dios pudiera parecer invisible, nosotros no somos invisibles para Él. No podemos escapar de su mano. La realidad es que Dios es el único que sabe todo. Dios vio a Eva cuando tomó ese fruto que no le era permitido. Dios lo vio, estaba allí. Y los árboles del huerto del Edén no fueron capaces de ocultar el pecado de Adán y de Eva. No pudieron los árboles. Dios les llama, ¿qué has hecho? Salte de ahí. No pudieron, mis hermanos. Ningún ojo vio a Caín cuando mató a su hermano Abel. Ningún ojo humano lo vio. Sin embargo, el ojo de Dios sí lo vio. Caín, ¿qué has hecho? Sí. Acán, por ejemplo, robó un lingote de oro. Digo, ¡ay, vénganos tu reino! Y agarró el lingote y lo metió abajo de su tienda. Dijo, no, pues de aquí a un año lo saco y hago una buena lana. Pero ¿qué crees? Que Dios, que todo lo sabe, se lo saca a la luz, lo evidencia delante de todo el pueblo y lo deja en vergüenza y cae juicio sobre Acán. ¿Qué podemos decir de David? David, por ejemplo, se empeñó en cierto tiempo en ocultar su pecado con Betsabé. Nadie lo sabía. Era la consentida del rey. Pues, bajitos. Ustedes váyanse a la guerra y yo aquí me quedo. Y se fue. Y trató de ocultar su pecado. Pero el Dios que todo lo sabe, no tardó mucho tiempo en mandarle a Natán, ve Natán y dile a David que él es ese hombre, porque yo lo vi.
Yo no sé. ¿Qué hizo David ante tal conocimiento de Dios? No le quedó más que humillarse, reconocer su pecado ante una omnisciencia de Dios. Y qué bueno es que Dios lo sepa todo, ¿no? ¿No? Se quedaron así como... Qué bueno es que Dios lo sepa todo, ¿no es cierto? Qué bueno que Dios lo sepa todo. Sin embargo, puede ser muy malo para el hombre pecador. No, al hombre pecador no le es atractivo que Dios lo sepa todo. ¿Por qué? Porque el hombre no va a querer que esto sea así. El hombre natural que peca no va a querer testigos de sus cosas. Los va a tratar de ocultar. No quiere testigos de sus crímenes, de sus adulterios, de sus fornicaciones. No quiere testigos de sus robos, de sus mentiras, de sus lascivias. No quiere ningún testigo. Oh, gran sorpresa, hombre. Resulta que sí, hay un testigo. Y es el Dios que está en los cielos. Ese es el testigo en contra de todos nosotros. Que Dios sí lo sabe. Sí. Así que yo te quiero invitar, persona que estás aquí, mi hermano, de veras del corazón te lo digo. Si tú tienes pecados ocultos en tu corazón, has llevado cosas que no agradan a Dios y los has ocultado muy acá, donde nadie lo sabe, solamente tú, yo quiero invitarte a que te arrepientas. Ahora, ya. No puedes seguir viviendo de esa manera. Porque Dios, que es omnisciente, todo lo sabe. Y si tú el día de mañana en un accidente llegas a morir, indudablemente te presentarás delante de Dios y rendiré cuentas. Y en ese momento, mis hermanos, ya no habrá oportunidad para arrepentirme. Ya no va a haber oportunidad, Señor, ten misericordia, ya no. Por lo tanto, mis hermanos, caminemos siempre a la luz de su juicio. Caminemos siempre a la luz de su omnisciencia, a la luz de su palabra, que dice que es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y todo nuestro ser lo escudriña. Así es nuestro Dios. Bien, consideremos en tercer lugar, ahora, la omnisciencia de Dios en nuestra vida. Hemos visto la omnisciencia de Dios en su creación. Número 2, la omnisciencia de Dios de nuestro corazón. Pero ahora vamos a ver la omnisciencia de Dios de nuestra vida en lo natural. Y para esto vamos a considerar el Salmo 139, que es uno de los salmos más amados, más memorizados. Y hablar de la omnisciencia de Dios sin considerar el Salmo 139 sería algo así como algo imperdonable, ¿no? Tenemos que tratar el Salmo 139. Aunque usted ya se lo sepa de memoria, no ahogue la riqueza de la palabra, ¿sí? Vamos entonces ahí al Salmo 139, versículo 1 al 4. Dice ahí: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Permíteme leerle estos versículos en la versión lenguaje actual. Dice así, póngame atención. Dice: Dios mío, tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré.
Qué tremendo, mis hermanos. Nadie puede hacer esto, solamente Dios. El Dios al cual tú y yo adoramos cada día. ¿Sí? Entonces, vamos a ver versículo por versículo. Dice entonces el versículo número 1, que Dios nos ha examinado y conocido. Esa palabra examinar significa cavar, penetrar profundamente, significa explorar e investigar detalladamente. Sin embargo, mis hermanos, Dios no tiene que hacer esta labor. Dios no tiene que escarbar ni indagar nada, Dios ya lo sabe en un solo instante, porque Él es Dios, ¿sí? Y además de que Él sabe todo de mí, Él sabe todo de todos. ¿Cuántas personas hay en este mundo? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? Dice José que más de 6 billones. Bueno, las estadísticas actualmente dicen que la Tierra tiene 6,000 billones de personas. 6,000 millones de personas. ¿Cuánto es eso? Es menos que las estrellas. Pues fíjate, Dios sabe todo de todos. Él sabe que no tienes para pagar la renta. Él sabe los problemas que tienes con tus hijos. Él sabe que necesitas trabajo. Él sabe que en la China ahorita están matando a un cristiano. Él sabe que en Argentina una persona está a punto de entrar a la cárcel, cristiano. Él sabe todo de todos y Él no se confunde con nadie. ¿Sí? Él no se equivoca. Él sabe quién eres y quién soy yo. Nosotros en lo natural nos llegamos a confundir. Yo tengo 2 hijos y de repente por hablarle a uno le habla al otro. Jalalan, uno se llama Alan, el otro se llama Jania. Y a veces me confundo con los dos, no sé, a veces se me olvida que uno está en una cosa y en otro está en otra. Y se me olvidan con 2 que tengo. A ver, hermana Juanita, ¿usted tuvo cuántos? 5, ¿verdad? 4. ¿No se llegó a equivocar con los 4? ¿Mande? ¿Con quién? ¿Con Daniel? Ay, pues así somos, mis hermanos. Nosotros nos equivocamos con 4 personas. Dios no se equivoca con nadie, porque Él es Dios y Él te conoce. Ay, Señor, por favor, te pido. No es mi vecino, soy yo, Señor, acuérdate de mí. No hay necesidad de hacer eso. Dios sabe en dónde vives. Dios sabe tu seguro social, los que tienen. Dios sabe todo. Y los que no lo van a tener. Dios sabe, Él ya sabe tu seguro social antes de que venga la reforma. Dios sabe todo. ¿Sí? Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué es esto? Cuando usted y yo leemos aquí, has conocido mi sentarme y mi levantarme, figúrese usted en su mente este cuadro, me siento y me levanto. Eso significa que Dios conoce mi pasado, antes de sentarme, mi presente, sentarme, y mi levantarme, mi futuro. Dios conoce esas 3 etapas en mi vida. ¿Sí? Aún más, me voy más allá. Dios sabe, ¿sí?, cómo sería nuestra vida de lo que hubiera podido suceder y no pasó. ¿Me explico? Dios sabe lo que pudo haber sido, pero no fue. Por ejemplo, el caso de Abimelech. Dice la Biblia en Génesis que Abimelech estuvo a punto de tomar a Sara, la esposa de Abraham, por mujer. Y estuvo a punto de acostarse con ella. Pero dice ahí la Biblia que Dios lo detuvo a Abimelech. No te has permitido acostarte con ella porque es esposa de Abraham. No la toques. Ay, Señor, pero yo no sabía. Sí, qué bueno. Por eso te estoy diciendo. Porque si yo te hubiera dejado, te hubieras acostado con ella. Dios sabía lo que pudo haber pasado, pero no fue. De tal manera, mis hermanos, que Dios sabe
que si tú en vez de estar en este país te hubieras quedado en México, Dios sabe la historia de tu vida, porque Él la escribió. Si tú hubieras escogido otra carrera, Dios sabe lo que hubiera sido contigo con esa carrera, porque a Dios nada se le escapa de su mano. Así es Dios. Así es Dios. Versículo 3. Ahí en el mismo 2, acabo de decir, esto has conocido mi sentarme y mi levantarme. Pero viene la segunda parte que dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué significa esto? Escucha bien. Dios, en el lugar donde está, allá en las alturas, físicamente hablando, Dios está muy lejos de nosotros, pero Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero Él en donde está, dice el salmista, que Él conoce desde lejos nuestros pensamientos. Él sabe todo el flujo de lo que hay en nuestra mente, constantemente. Él sabe lo que estás pensando. Ahora sí, versículo 3. No se asuste. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce nuestros caminos. Dios conoce perfectamente tus decisiones, tus hábitos y tus costumbres de vida. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué razón compraste ese carro? ¿Porque en verdad lo necesitabas o por un deseo carnal? Dios sabe por qué lo compraste. Dios sabe por qué invertiste ahí. Dios sabe todo, las decisiones que tomaste y por qué. Dios sabe con qué intenciones querías ver esa película. Dios, es que me la recomendaron. Pues, pero una cristiana, no es de un cristiano, pero yo quería verla. Dios sabe por qué razón lo haces y lo hago. Dios sabe cuáles son tus amistades y sabe lo que haces con ellas. Muchos cristianos, mis hermanos, es lamentable decirlo, pero saliendo de la iglesia se comportan como cualquier mundano. Y las amistades que tienen los empiezan a influir y los empiezan a afectar y se vuelven como ellos. Ahorita voy a atender mis hábitos, decimos en México. Ahorita no soy cristiano, ahorita estoy con mis amigas de la escuela, con mis amigos, con mis compadres, con mis compañeros de trabajo. Y bueno, ahí no soy cristiano. Dios sabe tus cambios que haces y por qué lo haces. Dios sabe dónde andas. Dios sabe todo y a Él no lo vamos a engañar. No lo vamos a engañar. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce cada palabra que pronunciemos. Antes de pronunciarla. ¿Sí? Él ya sabe lo que vas a decir en 5 minutos. Él ya sabe lo que voy a decir. Él ya sabe lo que vas a decir mañana. Con respecto a esto, quiero preguntarte lo siguiente. Si Dios conoce de antemano lo que yo voy a hablar, ¿será importante y necesario orar a Dios? ¿Sí o no? Qué bueno, son los cristianos de la palabra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es importante que yo ore a Dios si Él ya sabe lo que voy a decir? ¿Sabe por qué es importante? Porque a Dios le interesa que exista una comunión entre Él y yo. ¿Y qué es la comunión? El diálogo. Yo hablo, Dios me habla, yo me callo. Eso también es un diálogo. Y hay una ¿qué? Comunión. ¿Sí? Sin comunión, mis hermanos, no hay relación con Dios. Por eso es importante la oración. Aunque Dios sepa qué es lo que yo voy a decir, es importante que Dios y yo tengamos comunión. ¿Estamos? Versículo número 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el salmista, alto es y no lo puedo comprender. Estas palabras, al ver la omnisciencia de Dios,
me debe de llevar a mí, ¿sabes a qué, mi hermano? A humillarme, a postrarme delante de Dios y reconocer quién es Él, ante su maravilloso atributo de la omnisciencia. Hace rato nos postramos aquí. ¿Con qué actitud tú te postraste? ¿Cuál era la intención de tu corazón? ¿Porque te lo dijeron? Pues sí. No, Dios no lo puedes engañar. ¿Cuál fue la actitud de tu corazón? ¿Cuál es la actitud con la que vienes aquí? ¿Cuál es la actitud de tu alabanza, de tu adoración? ¿Cuál es? Yo no puedo burlar a Dios, yo no puedo. Y ese atributo de Dios en su omnisciencia me debe de llevar a mí a postrarme en adoración. Señor, es que tú lo sabes todo. Y como tú lo sabes todo, Señor, yo te adoro con todo mi corazón. Y en verdad, Señor, es algo que está en mi corazón. Lo siento, Señor, y te lo quiero dar. No te quiero engañar. Y adoras a Dios con un corazón sincero. Y no porque te lo estamos diciendo. En el caso de los que dirigimos alabanza. Versículo 13, vámonos hasta el 13. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta es una evidencia, mis hermanos, del conocimiento que Dios tiene de nosotros. Él nos creó con sus propias manos. Dice ahí que cuando yo estaba en el vientre de mi mami, Él vio cómo era yo y en ese momento con sus manos preciosas comenzó a formarnos. A uno los hizo güeros, les puso ojos verdes, no se me vayan a sentir mis hermanos, vamos. A uno los hizo morenitos, a otros con pelo negro, y Dios comenzó a hacer la obra en nuestras vidas de tal manera que no hay otro como tú en toda la tierra. Él te puso tu personalidad, Él te puso lo que tú eres hasta el día de hoy. ¿Sí? Y este conocimiento que Él tiene, ¿sí?, de cómo Él nos formó, Él sabe precisamente cómo está conformado nuestro cuerpo. Él sabe cuánta grasa tienes, cuánta tengo yo en las arterias. Algunos ya las traen tapadas, otros están a punto de tapar, ya deja de comer hamburguesas y donas, ¿sí? Y Dios conoce todo lo que hay en ti. Él sabe cómo está tu presión, si está alta, si está baja, cómo anda tu azúcar. Él sabe que tienes dolores de cabeza, que sufres de migraña. Él sabe eso. Él sabe que tu hígado está empezando a fallar, tu riñón, tu páncreas, tu corazón. Incluso, mis hermanos, Él sabe cuándo vamos a morir y de qué manera vamos a morir. Él lo sabe, ¿sí? Y eso, mis hermanos, a mí me debe de crear confianza en Dios. De hecho, la Biblia dice en Mateo 10:30 que el conocimiento que Dios tiene de mí es tan detallado que dice que aún nuestros cabellos están todos contados. ¿Sabes tú cuántos cabellos tenemos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien sabe cuántos cabellos tiene el ser humano en su cabeza? ¿No? A ver, una cantidad, la que sea. Dime, José. Mira, tú tienes abundante cabello. Cuando estaba investigando esto, pues yo pensé que eran millones. No, pues me fui muy alto, altísimo. El ser humano tiene 150,000 cabellos en su cabeza, en los más abundantes. Por ejemplo, en mi caso, pues ya se me cayeron 50,000 aquí.
Ya me quedan 100. Los tengo que cuidar, porque si no, al rato van a ser 1000. Y ya al rato pues tengo que darle todo, ¿no? Matarile a toda la cabeza. Entonces, mis hermanos, si Dios tiene ese conocimiento tan detallado que todos mis cabellos están contados, significa que Él conoce todas tus angustias, que Él conoce todas las injusticias que te han hecho a través de la vida. Ese jefe que te la hizo imposible, ¿quieres decir algo? Dios sabe lo que te hicieron, los malos tratos, los malos entendidos, las diferencias en la familia, todas las situaciones que te han dañado, Dios las sabe muy bien. Él sabe tus problemas económicos, Él sabe tus problemas laborales, y Dios conoce que no has podido dormir tal vez en un buen tiempo por las preocupaciones de la vida. Dios sabe tanto de ti que Él conoce todas tus enfermedades, hasta el dolor de cabeza más mínimo que tengas, y que tomas 3 pastillas diarias para el dolor de la cabeza. Dios lo sabe. Dios lo sabe y tiene todo en detalle. La pregunta es, si Dios conoce tanto de mí, ¿por qué entonces me tengo que afanar? ¿Por qué me estoy preocupando? Oye, es que yo no sé qué voy a hacer mañana. No puedo pagar la renta, no puedo ni hablar. No sé, y te empiezas a afanar, a preocupar. ¿Por qué razón nos afanamos? ¿Por qué razón nos preocupamos? ¿Qué no creemos en un Dios omnisciente, que todo lo sabe? ¿En un Dios omnipotente, que todo lo puede? ¿En un Dios soberano que hace lo que Él desea? ¿Qué no creemos en esa clase de Dios? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Sabe por qué? Porque la tendencia del hombre es a preocuparse, a afanarse. Si no fuera así, Jesús no lo hubiera enseñado. Vámonos sobre el final, y esto es lo que quiero compartirle. Mateo 6, versículo 25. Hablando precisamente de la omnisciencia de Dios en nuestra vida natural. Que Él sabe todo lo que nos pasa y Él no nos dejará. Mateo 6, versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hago aquí un paréntesis para comentarle esto. Mire, hace 3 semanas yo vivo en unos departamentos, bueno, me acabo de cambiar, pero en esos departamentos, de repente hay un balcón muy chico y vimos una gata que de repente le hizo miau, ¿no? Wow, ahí anda una gata. Y se me hizo muy curioso que estuviera rondando. Pues en una de esas salgo al balcón y, oh sorpresa, 5 lindos gatitos ahí. Y a mí me conmovió porque los dejaba ahí y se iba ella a conseguir comida, me imagino, pero yo sentí compasión por ese animalito y pues estuvimos mi esposa y yo dándole leche, pan. Dios nos usó para alimentar a esta criatura. Es lo que está diciendo aquí, mis hermanos, que si Dios alimenta y sustenta en su conocimiento a las criaturas, ¿qué te hace pensar que a ti no? Dice ahí, el 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Escucha, pero vuestro Padre Celestial sabe, digo amigo, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tienes necesidad. ¿De qué cosas, mis hermanos? De las cosas que comúnmente necesitamos. Una casa en donde dormir. No, yo quiero vivir en Beverly Hills. No, vamos a ubicarnos. Es que el carro que tengo, Señor, ya no sirve. Sí, ya está muy viejo. No, pero yo quiero un BMW. No, espérate. Dios te da lo que necesitas. Y no se basa en tus obras para premiarte más o darte menos. No. Dios te da en su soberanía lo que tú y yo necesitamos, pero Él toma necesidad de nuestras vidas. ¿Alguno de aquí se ha quedado sin comer varios días, que llegó al punto que pues ya me voy a morir, como la vida de Sarepta? No, pues ya me voy a preparar para morirme. ¿Alguno? Levante su mano. ¿Ninguno, verdad? ¿Acá? ¿Sí? ¿Cuántos días duró usted sin comer? Ay, esto fue un milagro extraordinario. Porque de plano no tenía nada para comer. 3 semanas. Ajá. Es extraordinario porque la ciencia dice que nadie puede vivir más allá sin comer alimentos más de 3 días. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que indudablemente fue un milagro de parte de Dios, porque nadie puede durar eso sin comer. Pero de ahí en más, mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido sustentados todos los días, ¿sí o no? Hemos sido sustentados, hemos recibido de parte de Dios su sustento. ¿Qué me hace pensar que Dios no lo va a hacer a lo largo de mi vida? ¿Lo sustentó el Señor en el desierto? ¿Sí o no, hermano? Dígalo fuerte. Sí, claro que sí. Que salga aquí en... Pues entonces sí comió. Sí, es que, bueno, pero fue Dios ahí. Dios proviendo para usted, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si Él conoce todas las cosas, ¿sí? Yo tengo que confiar en Dios. ¿Sí o no? En su omnisciencia. Él sabe todo de mí. Termino con este pensamiento. El pastor llamado A.W. Tozer, uno de los pastores más reconocidos, dijo lo siguiente acerca de la omnisciencia de Dios. Fíjese, escuche. Dios conoce todas las causas, conoce todos los pensamientos, conoce todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto que no ha sido expresado por nuestros labios. Dios conoce todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él conoce todas las cosas y Él no conoce una más que la otra. Él conoce todo exactamente en el mismo nivel. Nunca descubre nada, nunca es sorprendido, nunca se asombra, nunca busca información y nunca hace preguntas. Porque Dios es Dios autoexistente y conoce lo que ninguna criatura jamás podrá llegar a conocer. Y termina él con estas palabras diciendo: solo aquel que es infinito puede llegar a conocer lo infinito. Solamente Él, pues ese Dios, mis hermanos, ese Dios omnisciente es el cual tú y yo adoramos, alabamos. Es el Dios que tiene cuidado de nosotros y solamente Él merece ser
exaltado por lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso de alabanza a ese Dios maravilloso? Extraordinario Dios. Porque no hay nadie como nuestro Dios. Oremos. Le invito a ponerse de pie. Y ahí donde estás, mis hermanos, quiero invitarte a que de manera voluntaria, escucha bien, de manera voluntaria, sabiendo que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, levanta a Él tus manos si tú quieres hacerlo. Y dile: Señor, tú más que nadie conoces la sinceridad de mi corazón, la razón por la cual estamos aquí. Te adoramos, Señor. Te adoramos porque nos asombra tu grandeza, tu belleza. Te adoramos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios extraordinario. Eres un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, Señor. Tienes tal conocimiento de tu creación que nada escapa de tu mano, Señor. Conoces aún, Señor, lo que hay en mi corazón. Sabes todo de mí, mis pecados ocultos, todas las cosas que he hecho durante mi vida, Señor, y aquellas cosas que no te agradan, Señor. Señor, escudriñame hoy en esta noche. Pruébame, Señor. Pruébame, Señor. Y ve si hay en mí camino de maldad, de perversidad, porque quiero cambiar, Señor. Tú que conoces todas las cosas y nada escapa de tu mano, Señor. Tú que eres omnisciente. Aquí estoy, Señor. Heme aquí con mis manos levantadas, Señor, dependiendo de ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de mi vida, Señor. Señor, me arrepiento de cada uno de mis pecados. Quiero invitarte, mi hermano, que tú con sinceridad de corazón le digas: Señor, perdona mis pecados ocultos. He entendido esto, Señor, y no puedo seguir viviendo de esta manera. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame. Y ve, Señor, si hay en mí algo que te desagrade, Señor, para echarlo de mí, arrancarlo de raíz. Muéstrame en tu palabra, en ese tiempo de comunión, las cosas que no están bien, Señor. Tú que escudriñas y pruebas la mente y el corazón, Señor. También, Señor, te doy gracias por tu omnisciencia, tu conocimiento que tienes de mi vida. Sabes mis enfermedades, sabes mis dolencias más íntimas en mi corazón, en mi cuerpo. Sabes todo de mí, Señor. Y yo confío, descanso en ti, Señor. Si tú quieres sanarme, sáname, Señor. Si quieres hacer un milagro, haz un milagro en mí, Señor. Pero yo dependo de tu conocimiento, que tú sabes lo que yo tengo, Señor. Si hay necesidad en mi casa económica, Señor, tú la sabes. No tengo por qué afanarme, no tengo por qué buscar, Señor, en otro lugar lo que tú me puedes dar, Señor. Señor, suple conforme a tu voluntad. ¿Sabes lo que me pasa? Señor, toma el control de mi vida. Y así con mis manos levantadas, Señor, te doy gracias, porque en tus manos estoy completamente seguro, Señor. A ti te doy toda gratitud, Señor, y descanso en tu presencia. En el nombre de Jesús. Y la iglesia contesta: